Bienvenidos al Jardín de la Palabra. Esto es Introducción al Pensamiento de Sócrates en 15 minutos o menos. Decía el filósofo inglés Bertrand Russell que de Sócrates no podemos afirmar si sabemos mucho o poco. Algunos incluso dudan de si realmente existió como personaje biográfico, aunque estas teorías chocan frontalmente con los testimonios de otros que le mencionan en sus obras, como el autor teatral Aristófanes, los discípulos de Sócrates, Jenofonte y Platón, y más adelante el propio Aristóteles. La revisión de estos autores ha servido para conocer mejor al pensador griego y al mismo tiempo creado ese concepto llamado problema socrático. No obstante, Sócrates es una de esas figuras de la antigüedad envueltas en el mito, de la que poseemos pocos datos biográficos precisos, excepto el proceso judicial en el que se vio envuelto y la fecha de su muerte, traídos a colación gracias a los diálogos de Platón. Sócrates nació en Atenas en una familia de clase media y era hijo del escultor Sofronisco y de Fenareta, de oficio partera. De su infancia y juventud sabemos poco, aunque se cree que durante un tiempo se dedicó al oficio de su padre, aunque pronto se interesó por el pensamiento y en concreto por las doctrinas de los filósofos jonios, como la de Arquelao de Mileto, discípulo de Anaxágoras, de las que pronto Sócrates habría de distanciarse. Dada su condición de ciudadano medio, participó como soldado hoplita en distintas batallas durante las guerras del Peloponeso, y parece ser que en una de ellas, la batalla de Potidea, salvó la vida de Alcibíades, quien se convertiría en su discípulo. Acabada su condición de soldado, pasó a formar parte de la vida pública de Atenas y llegó a convertirse en uno de los miembros del Consejo de los 500. Es durante esta época precisamente cuando se distancia de las teorías sobre la naturaleza propuestas por los presocráticos y se centra en el conocimiento de uno mismo y del ser humano en general. A partir de ese momento, como hacían los sofistas, forma un grupo de discípulos, entre los que se encuentran Platón, Alcibíades, Jenofonte, Critias, Critón, Aristipo y Fedón. Estos les anima a que sean mejores y más sabios, obedeciendo la voz interior de su daimón. Restablecida la democracia, Sócrates no fue partidario de la misma, por lo que se va a enfrentar a los sofistas, los cuales le llevan a juicio acusándole de impío y de corromper a los jóvenes. Son Anito, representante de los artesanos y políticos, Meleto, de los poetas, y Licón, de los oradores, quienes inician el pleito ante un tribunal popular que finalmente le condena a beber cicuta hasta la muerte. Pese a que sus discípulos intentan planificar un plan de huida, Sócrates los rechaza por respeto a la ley de su ciudad. Su mujer y su hijo se ausentan durante el proceso y Sócrates muere rodeado de algunos de sus discípulos. Desde ese momento el filósofo se convierte en una figura de gran trascendencia para el pensamiento posterior, que cuenta con Platón como principal precursor y que considera a Sócrates como el hombre más sabio y justo de su tiempo, por tanto el fundador de la disciplina, por lo menos como es entendida en Occidente. En cuanto a su obra, Sócrates no escribió libros ni cobraba a sus discípulos como sí lo hacían los sofistas, algo que sí hacían sus principales detractores. Tampoco presumía de sabiduría y toda su reflexión tenía el objetivo de buscar la verdad, siempre impulsado por la voz de un espíritu personal. En cuanto a su pensamiento, él mismo forma parte de un gran discurso oral, siendo su discípulo Platón quien en forma de diálogos pone en boca de su maestro una mezcla del pensamiento platónico y la herencia del propio Sócrates. En relación a esto, mucho se ha escrito para discriminar qué es propio de Platón y qué es de su mentor. Ese trabajo hermenéutico constituye el ya famoso problema socrático. No obstante, podemos hacer un pequeño resumen acerca de cuáles son las principales características del cuerpo filosófico de Sócrates. En primer lugar, hay que referirse a la separación epistemológica de los presocráticos y de los sofistas. Sócrates conocía las investigaciones de los presocráticos y sus contemporáneos, que durante el siglo VII al V centraron sus estudios en la naturaleza, entendida como Physis, e iniciaron lo que se denomina el paso del mito al logos. La principal diferencia de Sócrates con esos pensadores es que el ateniense prefirió centrarse en la reflexión sobre sí mismo y la vida en la ciudad, abandonando el estudio del mundo al no proporcionarle las respuestas necesarias para explicar el fenómeno humano. Por otro lado, Sócrates también se distancia notablemente de otro grupo de pensadores, los llamados sofistas, acusándoles de relativistas y convencionalistas. La principal crítica que hace a estos pensadores es el hecho de que dan el mismo valor a todas las opiniones, y si las leyes se fundamentan en la exposición de las mismas, en la asamblea serán la habilidad en la oratoria y la manipulación las que predominarían sobre una verdad única y absoluta que Sócrates considera inherente a cada ser humano al estar en el interior de cada persona. Por lo tanto, todo el esfuerzo de la reflexión debía orientarse en descubrir la verdad y no en la habilidad de convencer al oyente acerca de una opinión particular.
el método socrático, la mayéutica y la ironía. Sócrates se posiciona entonces del lado de aquella filosofía donde se busca la razón universal y el diálogo para descubrirla. Y recordemos que el pensador afirma que esa verdad se encuentra en el interior de cada uno y que es a través del diálogo como se constituye o como se consigue conocer. Esta iniciativa constituye el método socrático que se ayudará de la ironía primero y de la mayéutica después para alcanzar sus fines. En cuanto a la ironía, Sócrates la utiliza para hacer caer en cuenta a su interlocutor de lo equivocado que está en sus planteamientos. Así el oponente, habiendo descubierto y reconocido su ignorancia, entra en un segundo proceso que se ha dado en llamar mayéutica, en alusión al arte de la comadrona, oficio de su madre introducido por Platón en el diálogo Teteto. De nuevo un constante bombardeo de preguntas lleva al interlocutor poco a poco a descubrir esa verdad en sí mismo a través de la construcción de conceptos que sirven de guía para construir una nueva reflexión en torno a un tema determinado. Resumiendo, Sócrates reconoce no poseer doctrina alguna, sino un método para llevar a sus oponentes a descubrir sus propias ideas. Es por ello que, a través de Platón, Sócrates sostiene que yo nada sé y soy estéril, pero puedo servirle de partera y por eso hago encantamientos para que des a luz a tu idea. Es decir, Sócrates inaugura la primera teoría ética de la humanidad fundamentada en el análisis de los conceptos que llevarán a Platón a crear su teoría de las ideas. A pesar de que Sócrates había dejado claro que se había alejado del pensamiento científico de los presocráticos, su propio método para explicar los fenómenos de científico, ya que está basado en razonamientos inductivos para alcanzar la definición de universal. En las interlocuciones socráticas hay siempre una pregunta fundamental y que da inicio al diálogo. ¿Qué es? Es decir, busca definiciones universales a partir de lo particular. En ese sentido, al igual que los presocráticos, Sócrates busca las esencias, la definición de las cosas a través de la inducción, todo un método que da inicio a la lógica, que se desarrollará aún más con Platón y que se sintetizará en ciencia a través de Aristóteles. La diferencia entonces entre Sócrates y los presocráticos es el objeto de estudio. Sócrates se centra en el ser humano, su moralidad y la sociedad, y los presocráticos en la naturaleza. El saber práctico en Sócrates. Hemos dicho que el método socrático es inductivo y está centrado en la ética y la moral, y aún más en la investigación de las virtudes que nos hacen mejores. Para Sócrates, la virtud del comportamiento, es decir, el comportamiento recto, es una forma de saber. Por tanto, se puede conocer la virtud y el conocimiento de la misma nos obliga a obrar correctamente. Solo el que no conoce de verdad obra mal. También en Sócrates hay un utilitarismo moral, ya que lo bueno es lo útil y la virtud de un ser humano consiste en saber qué es lo que está bien y qué tiene utilidad. Así el camino trazado hacia la virtud es teleológico y práctico, ya que todos los hombres buscan la felicidad y la utilidad entendidas como fines. Por tanto, para algunos Sócrates puede considerarse como un sofista más, que utilizaba la retórica y la dialéctica para ridiculizar a sus oponentes, lo que le tuvo que granear bastantes enemistades. Para otros, como Nietzsche, Sócrates acabó con la verdadera filosofía de los presocráticos. No obstante, en la historia de la filosofía, la mayoría de los estudiosos convienen en que es una de las figuras más importantes del pensamiento universal, que inicia toda una nueva forma de pensar y que es continuada y desarrollada especialmente por Platón y Aristóteles. En ese sentido, vale la pena considerar a Aristóteles como el primer filósofo occidental.